¿Por qué el S-400 nunca respondió a los ataques israelíes en los cielos de Siria? A pesar de que Moscú posiciona sus sistemas de misiles antiaéreos S-400 Triumph como los mejores del mundo, simplemente están observando cómo los aviones de la Fuerza Aérea Israelí invaden el espacio aéreo sirio con impunidad, y lanzan misiles y ataques aéreos contra objetivos de formaciones armadas iraníes y grupos proiraníes, escribe la agencia griega Pentapostagma. Panayotis Nastos, analista de la publicación, se preguntó por qué el S-400 nunca respondió a los ataques israelíes. Según el autor, de esta manera la Federación de Rusia no permite un enfrentamiento entre el F-35 israelí y los S-400 Triumphs rusos. Al mismo tiempo, esto hace posible que las industrias de defensa rusa y estadounidense exporten sus armas a terceros países en el mercado mundial. Nastos indicó que si el ejército ruso atacaba el F-35, el vehículo de combate o el propio S-400 serían destruidos como resultado del fuego de respuesta. Ningún país habría adquirido armas que fueran destruidas, afirma el autor griego. Pentapostagma cree que es por esta razón que las divisiones rusas de misiles antiaéreos no abren fuego contra los aviones de la Fuerza Aérea Israelí. En otras palabras, el analista de la publicación Panayotis Nastos se centró exclusivamente en los temas de cooperación técnico-militar en general y venta de armas y equipo militar en particular. Sin embargo, la situación en Siria es mucho más complicada y polifacética que la simple venta de armas. Hay componentes geopolíticos, militares y técnico-militares en este tema. La influencia de Irán en Siria aumenta constantemente. Como señaló Vladimir Safin, investigador principal del Centro de Estudios de Oriente Próximo y Medio del Instituto de Estudios Orientales de la Academia de Ciencias de Rusia, la actividad de Teherán en Siria está creciendo en varias direcciones. Primero, es puramente militar. Los iraníes instalaron bases militares en determinados y ventajosos lugares para ellos mismos, sin mucha exageración, estos objetos se pueden llamar así, y almacenes con armas, municiones, medios materiales y técnicos, y no tanto para sus unidades como el cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica. Pero también milicias chiitas de Pakistán, Afganistán, Irak, el propio Irán y directamente de Siria. Normalmente, esas unidades están controladas por oficiales del cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica. Podemos decir que están cerca de las formaciones armadas iraníes, dice Vladimir Safin. Además, los iraníes están creando varios tipos de puntos de transferencia y almacenes para la organización paramilitar chií Hezbollah, en los que se acumulan armas y municiones. Y a menudo lo hacen bajo el paraguas de las Fuerzas Armadas de Rusia en Siria, es decir, en las inmediaciones de todo tipo de instalaciones militares rusas. Las acciones de Irán se basan en la esperanza de protegerse contra los ataques de las fuerzas de defensa de Israel, que también operan en la región. Dado que Israel no someterá al personal militar ruso a ataques aéreos y con misiles, cree Teherán, esto garantizará la seguridad de las instalaciones iraníes. En segundo lugar, Irán está llevando a cabo una expansión económica a gran escala en Siria. Los representantes de Teherán participan activamente en la compra de bienes raíces, adquiriendo varias empresas industriales, incluso las afectadas por las hostilidades. Esto realmente no importa para los compradores iraníes. También se están adquiriendo activamente terrenos. Se hacen acuerdos para iraníes o sirios, que representan los intereses de Irán en este país. En primer lugar, me refiero a los chiitas y solo luego a los alawitas. Por ejemplo, en la capital de Siria, Damasco, ya hay muchos anuncios y carteles de tiendas y todo tipo de tiendas en persa, farsi. Es decir, Irán se está fortaleciendo activamente en muchos sectores de la economía siria, enfatiza Vladimir Safin. En tercer lugar, se trata sin duda de una tendencia ideológica. Irán está haciendo un gran trabajo al chiizar a la población de Siria, y tanto como sea posible. Convertir directamente a sunitas en chiitas es difícil, si es posible. Pero al mismo tiempo, los iraníes ejercen presión económica sobre ciertos grupos de personas inestables en Siria. Si recordamos las peculiaridades de la situación en el país antes de los eventos de 2010-2011, entonces Siria no era realmente un país tan religioso, dice el experto. Por lo tanto, en la actualidad, las partes vacilantes y religiosamente inestables de la población siria son principalmente el objetivo de la influencia chiita.
Además, los iraníes están trabajando mucho en la distribución de varios privilegios económicos y financieros a muchos grupos de la población de Siria, principalmente alawitas y chiitas. Les proporcionan ayuda humanitaria, realizan propaganda y relaciones públicas a gran escala. Y los resultados, en general, están ahí, dice Vladimir Safin. Y, por supuesto, aquí tenemos que hablar de influencia política, enfatiza el experto. Todo junto, militar, económico e ideológico, en el complejo representa, en un grado u otro, influencia política. Debo decir que los iraníes tienen buenas posiciones en las bases y niveles medios del liderazgo sirio. Además, tienen fuertes conexiones en los servicios especiales e incluso en el nivel más alto de la élite político-militar de Siria. Sin embargo, lo más importante aquí es que esas acciones de Teherán en el territorio de la República Árabe Siria representan una amenaza directa para la seguridad nacional de Israel. Y para asegurarlo en Tel Aviv, no hay duda de que irán a cualquier medida y prácticamente no se limitarán a nada. Exclusivamente por estas razones, los aviones de la Fuerza Aérea Israelí invaden el espacio aéreo sirio y lanzan misiles y ataques aéreos contra objetivos iraníes. La agrupación de las Fuerzas Armadas de Rusia en Siria se encuentra en una posición bastante delicada a este respecto. Por un lado, debe apoyar a su aliado en la región, Damasco. Por otro lado, los planes del Kremlin en la actualidad no incluyen en absoluto, y de ninguna forma, el enfrentamiento armado con Israel. Después de todo, debemos ser conscientes de que la apertura de fuego de los batallones de misiles antiaéreos rusos contra los cazas de la Fuerza Aérea Israelí traduce inevitablemente la situación en la región en una guerra a gran escala entre Moscú y Tel Aviv. Y luego, en Moscú, será necesario responder preguntas bastante simples. Primero, ¿cómo serán los objetivos políticos y militares del conflicto en este caso? Además, no está del todo claro cómo, incluso en teoría, pueden formularse en principio. En segundo lugar, ¿es posible lograr los objetivos establecidos, si se pueden identificar, por medios militares? En tercer lugar, ¿cuáles son los posibles resultados finales de la guerra? Y, finalmente, lo más importante, ahora en un lenguaje bastante simple, ¿por qué Moscú necesita todo esto y cuál es el posible precio del problema? Por cierto, todavía es imposible responder a tales preguntas sin ambigüedades cuando se analiza el papel de la URSS en las guerras árabe-israelíes de las décadas de 1960 y 1970. Sin embargo, hay motivos para creer que en el Kremlin existe hoy una comprensión de todas estas cuestiones político-militares. Tanto Moscú como Tel Aviv están tomando todas las medidas posibles para que las acciones de la Fuerza Aérea de Israel no conduzcan a la derrota de las instalaciones militares rusas y a bajas entre el personal de las Fuerzas Armadas rusas en Siria. En cuanto a las misiones de combate asignadas a los batallones de misiles antiaéreos S-400 en Siria, y esto se puede asumir con total confianza, consisten exclusivamente en cubrir las instalaciones militares rusas, en primer lugar, la base aérea de Khmeimim y la base naval de Tartus, y solo en ese caso cuando su seguridad se ve inmediatamente amenazada. En resumen, nadie va a luchar contra Israel en Moscú debido a los ataques contra objetivos de las fuerzas iraníes en Siria. En cuanto al análisis de la situación por parte de la agencia Pentapostagma, en este caso, en palabras de Nikolai Gogol, se demuestra extraordinaria ligereza de pensamiento.